Buen día. Les habla Edwin Javier Ortega. Vamos a hablar un poco más sobre la entrevista que se le hace a Hugo Dixon, importante autor de libros sobre economía. Eh, Habla sobre la burbuja financiera de la última crisis económica, y en su último libro realiza una entrevista y pues habla sobre si Gran Bretaña, Reino Unido, está mejor fuera de la Unión Europea. Esta entrevista rompe, lo he caracterizado como que rompe con las nociones de tranquilidad, por una simple razón, y es que puede cambiar la visión de lo que quieren los ingleses para su nación, y si es viable que sigan en la Unión Europea o les va mejor afuera de ella. ¿Por qué irse de la Unión Europea? Hugo habla de tres cosas importantes. En primer lugar, de encontrar un mercado único, de salir a buscar un mercado único. Habla de que el 50% de las exportaciones e importaciones son de ingleses, entonces pueden salir a buscar un mercado. Además de esto, la política juega un papel fundamental dentro de todas las naciones. La Unión Europea se rige por las mismas políticas, entonces Gran Bretaña podría empezar a regirse por otras políticas si sale de la Unión Europea, implantar sus políticas y pues de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Lo último es Escocia. Hablan de que la economía escocesa en este momento, con el precio del dólar a menos de $40 el barril, pues no está muy bien. Él dice que Escocia puede salir del Reino Unido si sale de la Unión Europea, ¿no? Entonces aquí va uno de los primeros puntos que él toca. He escogido 4: Escocia, mercado único, la parte financiera, la política y la política. Entonces, en Escocia tenemos que si el Reino Unido dice me voy de la Unión Europea, Escocia, mediante un referendo, el segundo que se llevaría que se llevaría a cabo en este país, podría decidir salir del Reino Unido, de hacer parte de la Gran Bretaña. Pero pues aquí se puede jugar un poco con las perspectivas de cada una de las posiciones. Se habla que más del 50% de los escoceses están bien con estando en el Reino Unido, entonces pues puede ser probable que en el referéndum no se gane, ¿sí?, la independencia de Escocia del Reino Unido. Entonces es como un debate que se quiere dar a conocer, si se da lugar a que Gran Bretaña, el Reino Unido, salga de la Unión Europea, ¿no? Otro de los puntos en el que se enfatiza Hugo es el mercado único, que se puede buscar un mercado único para realizar operaciones inglesas no solo en Europa, sino a través en el mundo. Por un ejemplo, dice que Noruega tiene más o menos el 80 al 90% de la producción de pesca, pero entonces los costos que ella asume por no estar en la Unión Europea son bastante altos, gracias a que los aranceles de aquellos países que no están en la Unión Europea son más o menos del 15%, lo que va a aumentar sus costos de importación y exportación. Entonces, por lo tanto, se va a encarecer el costo de vida en estos lugares. Además de esto, pues pegaría bastante fuerte en la economía del país. Él da un ejemplo simple, y era que la agricultura de la Gran Bretaña no es muy fuerte, no tienen el gran potencial, no manejan el mercado de la agricultura, y si es así, si salen de la Unión Europea, entonces los costos que se van a derivar
de la salida de la Unión Europea van a ser bastante altos, que pueden pegarle bastante fuerte, le van a pegar fuerte a la agricultura inglesa. Entonces pues aquí también es como un tema a discutir un poco sobre si es viable que salga o no Inglaterra y los países del Reino Unido de Escocia, de la Unión Europea. Otro de los puntos es sobre finanzas. Las finanzas internacionales, la industria financiera. Habla un poco, retoma como el punto clave la crisis del 2008 por los mercados de futuro y cómo desde ahí las políticas de protección hacia los más grandes, hacia los bancos más grandes, se desenvuelven, ¿no? Tenemos que, gracias al mercado de futuros y la crisis del 2008 en el mundo, golpeaba varios de los bancos más importantes y se decide salvar estos bancos. Entonces este tipo de políticas dicen que no deberían los tenedores de bonos o los contribuyentes de los ahorros sacar su dinero así en apuros cuando caen las bolsas, cuando cae la crisis, cuando la burbuja se estalla, sino que deberían asumir los bancos, que son los responsables del movimiento de estos dineros, que son los responsables de las decisiones que se tomaron con base en mercados. Pero no, se decide salvar estos bancos, se decide salvar y pues que la gente que toma el riesgo pues asuma todo el riesgo y los bancos, que son quienes tomaron las decisiones, salgan ilesos. De igual forma pues estas son unas políticas que se mantienen en la Unión Europea. Entonces tendría que regirse, si el Reino Unido sigue en la Unión Europea, se tiene que seguir rigiendo por estas políticas y no puede entonces apretar un poco más los bancos. Dice que después de la crisis financiera el Reino Unido tiene una excepción con los bonos de los bancos, ha empezado a empujar los bancos para que no se caigan de nuevo, no quiebren, y entonces es un poco más, la regulación a los bancos es un poco más sencilla, hay que salvarlos cueste lo que cueste. Entonces pues este es uno de los grandes inconvenientes, ¿no? Uno de los asuntos que toca en la entrevista fue el de la circulación de personas. Podría haber inconvenientes en el sentido de si los ingleses en estos momentos que están en la Unión Europea, que piden asilo, cuando son ciudadanos de la Unión Europea, pueden circular por todos los países que están bajo este régimen de la Unión Europea. Saliendo entonces Reino Unido de la Unión Europea, pues este beneficio, podríamos llamarlo de alguna u otra forma, caería, ¿no? Entonces sería un inconveniente para aquellas personas, para personas que quieran viajar. Hablaba más o menos de 50 millones, perdón, 500 millones de personas estarían más o menos en 5 años en la Unión Europea, que podrían circular en la Unión Europea. Entonces podría existir una crisis de refugiados en la Gran Bretaña, porque pues muchos se han asilado en esta, ¿no? Además de esto, hablaba en lo último de la entrevista acerca de las decisiones que se tomaron bajo el último Congreso del Cambio Climático, en donde Gran Bretaña tenía una posición y pidió pues que se hiciera flexible un poco más sobre los blancos que debían situarse en el 2020. Pero pues obviamente
no solo es la Gran Bretaña la que toma las decisiones, sino todo el grupo. Entonces, en estos momentos, si sale la Unión Europea, es Gran Bretaña la que va a tomar las decisiones, es Gran Bretaña la que va a seguir rigiendo su política y no tiene que ceñirse a otras políticas, no tiene que ceñirse a políticas de otros países que son implantadas dentro de la Unión Europea, no tiene que ceñirse a intereses de otros países, sino a las necesidades que ella tiene, a las necesidades que está buscando su pueblo, a las necesidades que está rigiendo en su entorno, ¿sí? Entonces, pues, esta entrevista es muy buena en el sentido que lo puede poner a uno a recapacitar de cómo una asociación que surge en medida de protección, de análisis de políticas, de unificación de políticas, de acuerdos de moneda, puede contrariar a muchos intereses de los países miembros. Muchas gracias por su atención y esto fue todo.